Señor, y vamos a ubicarnos en la carta de San Pablo a los Filipenses. Bueno, hoy vamos, hermanos, a estar muy receptivos, porque en estos tiempos de verano, en estos tiempos de calor, el verano trata como a arrullarnos. Pero vamos a estar receptivos en el nombre del Señor. Capítulo 3, versículo 12 de la carta de San Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Filipenses 3, 12. Filipenses 3, 12. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Bueno, ¿lo tenemos? Leamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Enfoque, hermanos. Enfoque es la enmarcación que uno hace de forma mental para uno sostenerse en algo. Es una meta, es un propósito. Enfoque es una manera de actuar dirigida hacia algo, hacia una sola cosa. Eso es enfoque. La palabra enfoque se deriva de un vocablo latino que quiere decir dentro de un foco. Y foco es candela, es llama. Dentro de la llama. Es la etimología de la palabra enfoque, estar dentro de una llama, no salirse de la llama, estar ahí alumbrando con un propósito. Eso es enfoque dentro del significado, dentro de la etimología. Cuando hablamos de enfoque, hermanos, tenemos que hablar de dos cosas importantes. Una que es ¿a dónde quiero llegar? Y la segunda es ¿cómo llegar? Son dos cosas que tienen que ir acompañadas, tienen que ir de la mano. Una es ¿a dónde quiero llegar? Y la otra es ¿cómo hago para llegar? Los procesos que yo debo hacer para llegar allá. Cuando yo era niño, tenía muchísimos enfoques mentales allá de niño. Una de las cosas que yo quería era ser veterinario. Yo quería ser veterinario. Yo les había dicho a mis hermanos, cuando yo crezca, porque crecí en una finca donde había cantidad de animales, muchos animales de todo tipo, aves de corral, y mulas, caballos, conejos, pavos, bueno, una cantidad de animales que mi madre fue muy dada a la crianza de animales, cerdos también. Y entonces yo veía cómo mi mamá, de forma empírica, trataba de sanar los animales que se herían, que se enfermaban. Y yo le decía: mamá, cuando yo sea grande, yo voy a hacer yo le decía, porque no sabía el término técnico, pero yo decía: voy a ser un médico de animales. Voy a ser un médico de animales. Y cuando ya crecí, aprendí que se llama veterinario. Pero yo le decía de niño: yo voy a ser el médico de sus animales, mamá. Yo voy a venir y le voy a curar todos sus animales. No va a morírsele ni uno. Y entonces yo quería así ser el médico de los animales. Pero un día, el perro de la casa, que era un perro aullador de esos que le conocen como perros de cacería o grande,
se llenó de parásitos externos, se llenó de parásitos. Empezó a llenarse de un gusano que le dicen nunche en el campo. Y entonces estaba totalmente, tenía así como si fueran esos panales de miel de abejas, así, unos panales terribles por todos lados. Y entonces empezaron a llamar al médico de los animales para que se lo sacara. O sea, como yo decía que yo era el médico de los animales. Entonces, bueno, ¿dónde está el médico de los animales para que desparasite, para que desnunche este perro? Y mi hermano llegó y me lo amarró, le puso el lazo y lo amarró en un tronco y dijo, bueno, cuando venga en la tarde quiero ver ese perro limpio, porque usted es el médico de los animales. Y yo ya había visto a mi papá cuando él desparasitaba al perro con los gusanos que le sacaba y cómo el animal lloraba y cómo quedaba allí con esos agujeros en la carne. Y cómo mi papá pues se untaba de la sangre y del pus que le brotaba. Y entonces dije, no, yo ya no quiero ser médico de animales. No, yo ya no quiero ser médico de animales. Lloré porque empezaron mis hermanos a sabotearme. Ay, el médico cobarde y el médico cobarde. Y entonces me sentí aplastado y dije, ya no quiero ser médico de animales. Dije, quiero ser médico de gente. Y dije, cuando sea grande quiero ser médico de personas. Y pasó tal vez un año y uno de los obreros de la finca dejó pasar el machete y se dio en una pierna, en una rodilla. Traigan al médico. ¿Dónde está el médico para que se vaya acostumbrando a la sangre? No, yo vi cuando le cortaron así el pantalón para hacerle un torniquete y luego llevarlo a que en el puesto de salud le pusieran los puntos. Y yo viéndolo ya estaba que me vomitaba, pero yo sentía que me daba vueltas la cabeza, me dio mareo, me dio debilitamiento y dije, no, ya no quiero ser médico de gente ni de animales. Y así fue, hermano, fui llenándome de enfoques, pero no quise vivir los procesos para llegar al enfoque. Entonces, el enfoque, hermano, se cumple de acuerdo al proceso que se le haga. Hay gente que se le va toda la vida deseando algo, pero nunca lo alcanzó porque no quiso vivir los procesos de ese enfoque. ¿Soy claro hasta aquí, hermanos? Entonces, cuando hablamos de enfoque, tenemos que hablar, hermano, de cómo llegar al enfoque que yo tengo, de cómo llegar hasta allá, de cómo lograrlo. Oí hace algún tiempo oí de un hombre que trabajaba en un faro, en una costa, en una península. Era una península donde había un puerto, pero era un puerto peligroso porque había muchos acantilados, o sea, había muchas rocas que estaban muy superficiales, no se miraban a simple vista, pero los barcos debían desviarse en una parte porque estaban muy superficiales y dañaba los barcos. Entonces había un faro que era el que daba la luz para que los capitanes de los barcos supieran que ahí había un acantilado y luego tomara la ruta que era. Para mover ese faro, para tener esa farola todas las noches girando, al operador se le entregaba una cantidad exacta de combustible para el mes. Y era el combustible para el mes. La empresa era muy cumplida con el combustible, pero de pronto, después de estar trabajando un tiempo, el señor del faro se hizo amigo de la comunidad de alrededor. Y de pronto llegó una anciana y le dijo al operador: señor, yo necesito que usted me haga un favor, pero es un favor muy grande. Necesito que me venda o que me regale un poco de combustible, porque no tengo cómo encender la estufa. Mis hijos tienen hambre y yo quiero darles la comida, la merienda al tiempo. Él dijo: pero ¿cómo me voy a negar a tan grande favor?
tomó el combustible y le dio. Pero la noche siguiente vino otro señor, un anciano, y le dijo: ¿sería usted tan amable de venderme un poco de combustible? Porque necesito encender la calefacción, necesito calentarme porque estamos en tiempo de fríos y necesito calentarme. Aquel hombre dijo: pero ¿cómo le voy a negar este favor a este anciano? Tomó la garrafa del combustible, también a él le suplió. Unos días después llegó luego un señor y le dijo: caballero, yo voy de paso por esta costa y el combustible se acabó y la estación de gasolina está cerrada, es muy tarde. Necesito llegar hasta cierto pueblo donde hay una estación. Por favor, véndame un poco de combustible. Sencillamente se fue regando la ola de que el señor del faro tenía combustible. La gente empezó a pedirle favores que eran favores, no eran favores de mentiras, eran favores que realmente ameritaba, y él le hizo el favor a 5 personas. Y sucedió que el combustible se acabó antes de que la empresa mandara la reposición. El faro duró parado 2 días y en 2 días se estrellaron 10 barcos. En 2 días 10 barcos quedaron encallados en los arrecifes. Cuando la empresa es solicitada, el representante de la empresa es solicitada, tienen que ir con abogados, tienen que ir con el representante legal. Se armó un tremendo lío jurídico porque el faro no estaba prestando servicio. Al primero que van a indagar, pues lógicamente es al operador. ¿Qué pasó? Y el operador fue sincero y dijo: se me acercó una señora que tenía unos niños aguantando hambre. Yo no podía hacerle el mal de dejar los niños aguantando hambre. Yo les suplí el combustible para la estufa. Luego se me acercó un anciano que tenía frío y necesitaba la calefacción, y entonces yo le suplí el combustible de la calefacción. Luego se acerca otro señor que había quedado sin combustible y necesitaba llegar donde vendían combustible, pues yo también le suplí. Y luego se me acercan 2 más y también le suplí. Era algo lógico para una persona natural, era algo lógico para una persona servicial, pero no era lo lógico para la empresa. No era lógico para la empresa porque la empresa le dijo: no lo pusimos para que usted fuera el centro de beneficencia aquí. Lo pusimos para que usted mantuviera el faro alumbrando todas las noches. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? El único oficio suyo era estar pendiente que la lámpara, que el faro no se parara, que el faro emitiera la alarma de los acantilados. Entonces, este hombre perdió el enfoque. Ahora, no quiero que de pronto usted después vaya a sacar tangentes y vaya a decir: hermano, pero es que el hombre, el amor al prójimo y al otro. No, estamos hablando del servicio de una empresa. El servicio de la empresa era eso. No me vaya luego a cuestionar: es que el pastor es duro y el pastor le halla la razón a la empresa y la empresa tiene plata y los otros no. No vaya a sacar tangentes, hermano. Sencillamente el hombre se salió del enfoque, ¿cierto? Es como si usted viera a una persona que está prestando la vigilancia en una empresa y tiene un arma, y de pronto usted va y le dice: oiga, amigo, présteme el arma, yo voy a cazar conejos a la finca y se lo traigo a la madrugada. Estaría desenfocado. Él tiene el arma ahí, tal vez no pensando en agredir ni matar a ninguno. Tal vez lleva mucho tiempo, tal vez está en una zona, porque usted puede decirle: amigo, es que usted está en una zona muy tranquila. Por este rincón, por este lado de la ciudad jamás han hecho atracos. No piense que lo pueden robar ni nada. Présteme el arma, yo se lo aseguro que se la traigo a las 3 de la mañana. Voy a cazar algunos conejos. Es más, le traigo un conejo como contraprestación de que usted me preste ese arma.
Y la intención puede ser verdadera. Realmente esa persona puede ir a cazar el conejo, pero el enfoque del vigilante no es tener armas para cazar conejos. Es tener armas para representar que alguien está pendiente de esa bodega, pendiente de ese conjunto. ¿Cuántos alabamos el nombre de Dios? Y a su nombre. Pudiéramos hablar, hermanos, de muchos enfoques, porque hay enfoques de todas las ramas. Pudiéramos hablarle de enfoque estudiantil, hablarle de aquel que quiso llegar a ser un grande literato, de ser una persona muy, muy académica y que empezó desde niño y que casi no comía por estar leyendo y que no salía al recreo por estar haciendo tareas, pero que hoy día llegó a ser el gran escritor. Podríamos hablarle de un enfoque académico, de un enfoque científico, de aquellos que quedaron hasta en la ruina por descubrir algo, por aportar un invento a la sociedad. Podríamos hablar de eso, que hay muchos ejemplos, hermano. Hay muchos ejemplos, entre todos esos ejemplos de los científicos que se enfocaron a hacer algo. Podríamos hablar de uno, de Guillermo Goodyear, el creador de la llanta de caucho, hermanos. Que existieron muchos tipos de llantas, de ruedas de madera, ruedas de hierro, ruedas de bronce, hasta ruedas de concreto. Hace muchos años existieron ruedas de concreto y las carretas eran tiradas y eran las ruedas de concreto. Y este hombre Goodyear se puso a buscar materiales y encontró el caucho como un material ideal para la llanta, pero le hizo muchísimos procesos, tantos procesos le hizo, hermano, que un día tenía derritiendo el plástico, el caucho, dentro de una olla, dentro de una caldera, y ya llevaba tanto tiempo, estaba tan cansado que se quedó dormido, y cuando él despertó era porque los vecinos le estaban tirando agua, le tiraron una balda de agua encima a él para que les abriera, porque se estaba quemando la casa. La caldera se prendió y todos creían que se estaba quemando la casa de Guillermo. Guillermo estaba en una silla mecedora dormido al lado de la caldera, porque llevaba mucho tiempo intentando. Apagaron la caldera esta, lo amonestaron, lo regañaron por ese incidente, le hablaron de que desistiera. Después de mucho rato él se quedó pensando y cómo hacer, y él dice: voy a seguirlo intentando, y va a tratar de lavar la caldera, pero resulta que estaba una goma extremadamente dura esa goma. Y de ese accidente nace, hermano, la llanta del caucho quemado. Por eso la llanta no sirve para hacer nada más, porque ya es algo que está quemado, es una materia quemada, ya no sirve para nada más. Quemado ese proceso se llama vulcanización. Podríamos hablar, hermanos, de muchísimos ejemplos diplomáticos, sociales, políticos, de gente que idealizó algo, se enfocó y hoy día lo logró. Pero vamos a hablar solamente del enfoque espiritual que el cristiano debe tener. Vamos a hablar de ese enfoque que nosotros debemos llevar. La Biblia nos dice en Apocalipsis 3:11: retén lo que tienes. ¿Para qué? Para que ninguno tome tu corona. Esto nos está hablando de un enfoque, amado hermano. Nos está hablando de un enfoque. Lo único que puede hacernos llegar a la meta, que es el cielo, es el enfoque que tengamos al cielo, hermano. Es el enfoque. A esto es lo que se refiere el escritor de los Hebreos cuando dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y en la antigüedad, cada vez que se levantaba un dictador o se levantaba un rey, la gente decía: este es el que nos va a sacar de la esclavitud, este es el que nos va a sacar de la ruina, este es el que va a llevar adelante nuestro país.
Este es el que nos va a dar triunfo. Y la gente ponía los ojos en esa persona. Lo hicieron con Julio César, el militar romano. Todos decían, este sí nos va a llevar al clímax del imperio. Pero murió Julio César pronto. Cuando se levantó Alejandro Magno en el siglo IV antes de Cristo, decían, este sí es el que nos va a entregar todo el mundo completo a los griegos. Y de hecho en poco tiempo Alejandro Magno extendió su imperio de forma tremenda, que hoy día nosotros muchas de las cosas que hacemos es bajo la influencia de ese imperio de Alejandro Magno, de los griegos. Y todos decían, es Alejandro. Se consideraba un semidios vivo. Pero murió Alejandro y se acabó ese enfoque de la gente. En el siglo pasado se levantó Adolfo Hitler. Y los alemanes y gran parte de los europeos pusieron la mirada en Hitler y decían, este hombre es el que va a crear la raza especial de la tierra. Porque estaba tratando de que el mundo tuviera una sola raza, gente alta, de piel blanca, de ojos claros, de cabello castaño o cabello rubio. Quería hacer una raza que él mismo le llamó la raza aria. Y Alemania puso sus ojos allí, al punto que todo el mundo quería ser combatiente y decía, es que este hombre sí. Pusieron los ojos en él. Pero en el 45 Hitler desaparece y hasta el día de hoy es un misterio. No saben si lo mataron o si se suicidó o si escapó para otro país. Pero la mirada de los hombres otra vez se vio fracasada. Y la gente, cada vez que hay una renovación de presidencia, unos dicen, este sí es el que nos va a sacar de la crisis. Otros dicen, ese no es. Pero bueno, finalmente la mirada del hombre es fracasada cuando aquel presidente, sea del estímulo que sea, fracasa también. Por eso la Biblia nos dice, puesto los ojos en Jesús, porque en Él no vamos a encontrar tropiezos ni fracasos. Porque en Él no vamos a encontrar decepción. Pasará un presidente y otro, un gobierno tras otro. Pasará una ideología y otra, pero Él permanece firme, permanece fiel. Él tiene un trono que es inconmovible, nadie lo puede mover. A veces quedan los tronos vacíos en la tierra, pero el trono de Dios permanece lleno. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Y la mirada de nosotros debe estar, hermano, nuestro enfoque allá, en la ciudadanía celestial. La Biblia dice que nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Nuestra ciudadanía es celestial. Y allá es donde debemos aspirar llegar, hermano. Porque en esa ciudadanía no se afecta con inflaciones. Allá no llega la inflación global a la ciudadanía que anhelamos nosotros. Allá no hay ladrones, porque Jesús dijo, allá no hay ladrones que minan y hurten. No hay polilla que envejezca las cosas de allá. Dependiendo del enfoque, hermano, de nuestra vista, dependiendo del enfoque de nuestra visión, así mismo será la forma en que nosotros caminemos, andemos. Hace muchos años, todavía estaba adolescente, tal vez estaba como el hijo del hermano Ricardo, como David, tal vez estaba como el hermano David. Y se nos escaparon unos conejos de una jaula. Y yo corría detrás del uno y luego me devolvía a corretear al otro.
Mientras yo corría a uno, el otro descansaba. Y luego me devolvía por el otro y ya estaba cansado. Y ya llevaba un rato, pero enorme, corriendo detrás del uno y del otro. Y me llamó mi mamá y me dijo: ¿usted qué está haciendo? Nunca va a alcanzar esos conejos, porque tiene que enfocarse en un conejo para poder cogerlo. Y luego tiene que enfocarse en el otro, pero jamás va a coger a 2 conejos a la vez. Eso es enfoque, hermano. Es enfoque. Enfoque. Les decía en un funeral hace poco, me pusieron a predicar en un funeral y yo les decía una gran verdad. Y es una verdad que se las digo sinceramente a ustedes, hermanos. Y es que dentro de mí hay 2 conflictos. Y el primero es que yo quiero ir al cielo, pero el segundo es que yo quiero vivir harto en la tierra. Son 2 conflictos y se lo digo muy sinceramente. Esos conflictos están ahí. Que quiero llegar al cielo, pero también quiero vivir harto aquí. Y ustedes saben que para llegar al cielo pues tengo que morirme aquí. Y ahí es donde está el problema, hermanos. ¿Cómo conciliar esos 2 propósitos? ¿Cómo conciliar esos 2 propósitos? Y les soy sincero porque me gusta ser sincero siempre. Porque algunos dicen: no, yo sí quiero irme ya para el cielo. Pero si uno les dice: venga, hermano, vamos a orar todos por este hermano que se quiere morir ahorita, entonces no, era recochando. Sí. No era una recocha, hermano. Porque el que más se quiere ir para el cielo es el que más rápido pide oración cuando se enferma. Queremos irnos para el cielo, pero oramos cuando nos enfermamos y pedimos oración. Ore por mí porque estoy enfermo. Entonces, hermano, yo sí les soy sincero. Yo quiero vivir harto en la tierra, pero también quiero llegar al cielo. Pero mi amado hermano, las 2 cosas son incompatibles. Son muy incompatibles, porque yo sé que para llegar al cielo tengo que morirme. Y sé que cuando llegue allá, ya no voy a querer devolverme acá. Cuando llegue allá, yo sé que voy a encontrar algo mucho más lindo que acá. Mucho más lindo. Pero el problema a veces es cómo me enfoco yo para saber que allá es más lindo y anhelarlo más lo de allá. Hermanos, el Señor Jesucristo tuvo un enfoque muy especial, muy especial. ¿Cuál era el enfoque de Jesús? ¿Quién de ustedes quiere ayudarme? ¿Cuál era el enfoque de Jesús? La cruz. ¿Por ahí va bien, hermano Jorge? Y eso que no lee la Biblia, dice. Bueno, el enfoque principal del Señor fue pagar el precio para comprarnos a nosotros. Pagar el precio para comprarnos a nosotros, pasando por el proceso de la cruz. Ese fue el enfoque del Señor. El enfoque de Jesús no era los leprosos, los sordos, los enfermos, los muertos. Porque cuando Él partió de esta tierra, siguieron existiendo leprosos, existiendo enfermos. Ahora usted me preguntará entonces por qué el Señor sanó a tanta gente. El que el Señor hubiera sanado a tanta gente era como, le pongo un ejemplo, como cuando el párroco hace tocar la campana, porque cuando tocan la campana la gente se acuerda de la misa. Los milagros que Cristo hizo, todos estos milagros eran las campanadas para que la gente lo observara a Él, para que la gente pusiera los ojos en Él. ¿Quién es este? ¿Quién es este hombre que está haciendo tantas cosas asombrosas? Y cuando la gente venía por esas campanadas, Él les entregaba su doctrina, Él les hablaba de su palabra, Él les hablaba acerca del propósito del reino de Dios. Entonces,
en sí el propósito no era sanar enfermos ni leprosos, sino que él lo hacía para atraer la atención de la gente y luego los tomaba y les hablaba de su plan de salvación. Levante su mano y adore a Dios. Él pudo desenfocarse, el Señor pudo desenfocarse de ese plan, pudo haber perdido el enfoque porque a él lo quisieron poner como un rey político. A él quisieron coronarlo, nombrarlo un rey, un soberano político. Y la gente lo reconocía, sabía que era del linaje de David. La gente le dijo: Hosana al que viene en el nombre de Dios, Hosana al hijo de David. La gente reconocía que él tenía una propiedad física, porque solo los hijos de David podían ser reyes en Jerusalén, ninguno más podía ser rey en Jerusalén. Y la gente identificaba que Jesús tenía el ADN de David, tenía la genética de David, tenía la corriente sanguínea de David. La gente lo sabía. Pero él no quiso recibir el cargo de rey, de soberano. ¿Por qué? Porque el enfoque de él no era ser un rey terrenal. El enfoque de él no era ser un político. Pudo haber tenido riquezas, pero las riquezas no era el enfoque de él tampoco. Hermano, tuvo muchas formas de haber perdido el enfoque, pero sin embargo, su enfoque era la salvación de los seres humanos. Y el proceso no era el más fácil, el proceso era el proceso más humillante que existía. Sin embargo, él le dijo: Señor, no es mi gusto pasar por la cruz, no quiero beber esa copa, pero Señor, si eso es lo que conviene a la humanidad, si eso es lo que conviene, aquí estoy, Señor. Hágase tu voluntad, mas no se haga la mía. Yo quiero hablarle de tres tentaciones, de tres maneras en que Satanás quiso desviar el enfoque de Jesús. Tres maneras. Y son las mismas que el diablo usa para desviarnos a nosotros también. Tres maneras para sacarnos del enfoque espiritual. San Mateo capítulo 4, San Mateo capítulo 4. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Aquí hay algo muy importante, hermano. Yo quiero que nos detengamos un poquito. En primer lugar, dice que el Señor fue llevado ¿por quién? Por el diablo no, fue llevado por el Espíritu de Dios. Fue llevado por el Espíritu de Dios. ¿Y para qué fue llevado? Para ser tentado. Tremendo esta parte de la Biblia, amado hermano, que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado. No lo llevó el diablo, sino fue el Espíritu Santo de Dios el que lo llevó. El que lo llevó. Lo entregó para ser tentado. ¿Sí? Cuando viene la tentación para el cristiano, muchas veces puede ser también que Dios permite esa tentación, no para Dios comprobar, hermano, oiga esto, la tentación no es para uno demostrarle a Dios quién soy, porque Dios sabe quién es usted y quién soy yo. En la tentación es para que sí se puede ser fiel a Él estando en la tierra, que sí se puede ser fiel. Oiga esto, hermano. La primera tentación para desenfocar a Jesús del propósito divino, la primera tentación
está allí. Versículo 2. La primera tentación que Satanás coloca en el paso del Hijo de Dios, llámese Cristo Jesús o llámese la iglesia, la primera tentación que Satanás coloca en nuestro paso para desenfocarnos de lo espiritual es: piensa en tu problema. Enfócate en tu problema. ¿Cuál era el problema físico de Cristo en ese momento? La comida. No había alimento. No había alimento y estaba lejos de donde lo había, porque estaba en un desierto. Estaba lejos de casa. Estaba lejos de la ciudad donde vendían el pan. Y entonces Satanás le dice: piensa en lo que te gusta, piensa en el pan, piensa en tu problema, enfócate en que tienes un problema ahora y enfócate en cómo resolver tu problema. Piensa qué vas a hacer con tu problema, piensa te vas a quedar en tu problema. Mis amados hermanos, es lo primero que Satanás utiliza para que nosotros nos desenfoquemos del propósito de Dios. Piense en su problema. Viva pensando en su problema. Coma pensando en su problema. Duerma pensando en su problema. Báñese, dúchese pensando en su problema. Enfóquese en su problema, le dice Satanás a uno. Y por eso llega al punto una persona de no querer hablar con ninguno, porque está tan encerrado en su problema que piensa que nadie le va a entender el problema que tiene. Llega al punto de respirar el problema. Llega al punto de que todas las charlas son su problema, de que todas las situaciones es el problema. Y en la vida cristiana llega al punto en que todas las oraciones son el problema. Satanás le dijo a Jesús: concéntrate, tú tienes un problema, piensa en el problema es la comida, piensa en la comida, piensa en la comida. Fabrica tu propia comida, fabrique su propia comida. Claro, el Señor lo repele y le dice: no solo de pan vivirá el hombre, porque si el Señor convierte las piedras en pan, entonces Satanás seguiría dándole ideas a Jesús. Me copió la idea, me llevó la idea, le tengo otras ideas mejores, Jesús. La idea del pan era una idea pequeñita, pero le tengo mejores ideas que la del pan. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Entonces, una de las maneras de desenfocarnos del plan, del propósito de Dios, es que nuestra mente esté totalmente prendida del problema, esté agarrada del problema. Que materialicemos el problema, que lo hagamos material, que convivamos con el problema. Luego le dice, en el versículo 5, el versículo 5, entonces, el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso sobre la parte más alta del templo, una parte que le llamaban pináculo, que era lo más alto, y lo dijo: luego aviéntate hacia abajo, porque el Señor va a mandar a sus ángeles para que lo sostengan y no lo dejen tropezar. ¿Qué había abajo del pináculo? Porque es lo que importa. Lo que importa no era la altura, que podía tener algunos 20 metros. Lo importante no era la altura, sino lo importante que era lo que había abajo. Porque el diablo lo lleva, lo transporta hasta allá, a ese lugar. ¿Por qué tiene que ser el pináculo del templo? ¿Por qué no lo lleva a un risco, a una montaña? Y el desierto de Judea tiene riscos, hermano, enormes.
muchos más altos, hasta 5 o 10 veces más altos que el pináculo del templo. ¿Qué había abajo? Que el diablo lo lleva precisamente allá. Abajo, en el pináculo del templo, mantenía gente ofreciendo sacrificios, mantenían personas en la oración, mantenían personas allí en conexión con Dios, y unos acompañaban a los que iban. O sea que había gente todo el tiempo. A la parte de abajo, en el patio, mantenía muchísima gente. ¿Qué era lo que se proponía Satanás con esa invitación? Satanás se proponía que el Señor hiciera un show, un espectáculo de malabares, y que la gente lo viera cuando se desprendía y en su naturaleza de hombre, y que tal vez en su naturaleza de hombre sintiera la adrenalina, el vértigo, y tal vez diera unos gritos, y que de pronto todos lo voltearan a ver, pero que de un momento a otro diera algunas vueltas, su cuerpo se ubicara y que su cuerpo cayera en forma muy suave, muy delicada, y que ya la gente empezara a adorarlo, y que la gente dijera: wow, este hombre es anormal, este hombre tiene poderes. La manera en que Dios quería demostrar el poder a través de Cristo no era haciéndose malabares, ni que el Señor diera volteretas en el aire y que luego cayera parado y no le pasara nada. Esa no era la forma. La forma en que Dios quería que la gente conociera el poder de Él a través de Jesús, esa forma, la forma era sanando leprosos, sanando enfermos, dominando el viento, dominando el mar, dominando los demonios. Y cuando pasaba aquellas sanidades y aquellos milagros, Jesús siempre decía: esto no lo hago por mi cuenta, lo hago por mi Padre que me envió. El Señor Jesucristo nunca se atribuyó la gloria de los milagros tremendísimos que pasaron con Él. Él nunca se atribuyó esa gloria. Pero si Él se hubiera lanzado de ese pináculo y hubiese caído bien, la gloria se la hubieran dado directamente a Jesús y no al Padre que lo envió. Mi hermano, la segunda tentación al desenfoque de lo espiritual es el engrandecimiento del yo personal, el engrandecimiento del yo humano. Que eso nos afecta bastante a nosotros los humanos, nos golpea. Eso nos golpea muchísimo. Que alguien se ría, que alguien se burle, que alguien nos señale. Es tremendo, hermano, tremendo. Y es difícil de aprender nosotros a dominar eso, hermano, cuando alguien nos señala, cuando alguien se ríe, cuando alguien nos calumnia, porque afecta lo que uno más ama. ¿Qué es lo que uno más ama? El yo personal. Es lo que realmente uno más ama en esta tierra. El yo personal. El yo personal. Nada más si usted da una buena idea y alguien copia esa buena idea y otro dice: la idea fue mía. Usted no, la idea fue... ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Le usurparon la idea? No es tanto porque le usurpen la idea, sino porque le usurparon el título que usted quería que se lo atribuyeran a usted. Tocaron el yo del hombre. A mí me llama mucho la atención el ministerio de Juan, porque el ministerio de Juan el Bautista era un ministerio muy arrollador, era un ministerio cargado de autoridad, era un ministerio cargado de credibilidad. Y cuando ya llegó el Señor, los discípulos de Juan quisieron defender a Juan y le dijeron: Juan, hay un hombre por ahí que se llama Jesús, está bautizando, está haciendo milagros y la gente se está yendo detrás de él. O sea, empezaron a ver
cómo la gente dejaba de seguir al maestro, a Juan, por seguir a Jesús. Y Juan dijo, es necesario que eso pase, porque es necesario que yo mengue para que Él crezca. A su nombre. Y hermanos, y ya hemos hablado en otras enseñanzas que el ser humano tiene una concha, una coraza, y esa coraza se llama la vieja naturaleza, la naturaleza humana, la naturaleza caída. Y que esa naturaleza, esa concha nos protege a todos, y es la que nos hace decir: yo no me voy a dejar, yo no me voy a dejar, yo me tengo que defender. Pase lo que pase, yo voy a defenderme. Deme el agua hasta donde me dé. Todos esos son dichos de querer defender nuestro yo. Todos esos son dichos de querer defender una personalidad. El maligno quería alimentar la personalidad individual de Jesús. El maligno quería alimentar eso y que Jesús hubiera saltado al estrellato antes del tiempo, porque esta tentación pasó antes de comenzar el ministerio. Y entonces el enemigo quiso decirle: adelántate al tiempo de Dios, adelántate, adelántese, haga algo y saque pecho y diga: yo lo hice, yo lo hice. Pero Satanás, Cristo repelió también a Satanás y le dijo: no tentarás al Señor tu Dios, no lo tentarás, no lo tentarás. Vino la tercera tentación para desenfocar a Jesús. Dice el versículo 8: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te doy si postrado me adorares. Le mostró los tesoros de la tierra, le mostró las divisas, le mostró todo cuanto usted pueda imaginar que represente riquezas. Todas las empresas, Claro, Movistar, Tigo, todas las empresas, Bavaria, sí, todas las empresas, todas las riquezas de la tierra, y no está hablando solamente del tiempo de ellos, porque Jesús es eterno. Le mostró todas las riquezas habidas y por haber, todas las empresas, todas las ganancias, todo eso le mostró. El petróleo, el oro, el coltán, todo eso le mostró Satanás. ¿Cuál fue esa tentación de desenfoque? Lo material. Enfócate en lo material. Enfócate en lo material. Hazte un multimillonario. Y yo abro un paréntesis aquí, hermano. Abro un paréntesis aquí, porque no estoy tratando de decir que las riquezas sean malas, ni que ser rico millonario sea malo. No. Ojalá toda esta congregación fuera millonaria. Ojalá al salir usted, hermano, pudiera ir al mejor restaurante de la ciudad. Ojalá usted tuviera, hermano, un Mustang, un Ferrari, un Lamborghini allí debajo de esos árboles, para salir a buscar su casa o su almuerzo después de esta predicación. Ojalá todos fueran así. Porque lo malo no es la riqueza, sino la confianza en las riquezas, la dependencia que el hombre ha puesto en las riquezas. Eso es lo malo, la dependencia que el hombre está haciendo en algo que solamente nos toca y nos junta. Que ese es el poder de la plata. El poder de la plata es solamente una tocada, una rozada. Roza nuestras manos y tiene una magia.
Yo les he hablado, hermano, que el dinero tiene una magia. Y la magia es que nos tocó y ya nos hizo felices. Sí. Eso es literalmente lo que la plata hace, tocarnos y causarnos una sensación de felicidad. Sí. Y nos causa la sensación de felicidad y a la vez nos causa una sensación de insatisfacción también. Usted se encuentra un billete, mire hermano, se va a acordar de mí cuando se encuentra un billete. Usted se encuentra un billete de 5,000, lo recoge y luego dice, lástima que no fuera de 50,000. Lástima no hubiera sido, o de 100, dice la hermana Caterine. Y esa es la plata, nos causa un efecto de felicidad, pero a la vez de insatisfacción. Y es una sobadita, hermano. Es esa sobadita, hermano, que yo les he hablado a ustedes de esa anécdota del hombre que en el hotel llegó y guardó el billete en la caja mientras él mostraba una habitación en el 10º piso. Él guardó ese billete ahí, dejó al aseador que le cuidara. Vino el señor de la carne a cobrarle 100,000 pesos al aseador. Le dijo, págueme los 100,000 de carne. No tenía. Él abrió la caja y vio el billete de 100,000 que dejó el recesionista. Él dijo, ahorita yo cuadro con el recesionista. Sacó el billete de 100 y se lo pasó al carnicero. El carnicero se fue y 2 cuadras más allá se encontró al señor de la madera. Y el señor de la madera dijo, ¿cuándo me va a pagar los 100,000 de la madera que me debe? Lo necesito. Él tenía el billetico que le había dado el aseador. Sacó esos 100,000 y se los pagó. Y luego iba feliz. El señor de la madera iba feliz porque le habían pagado los 100,000. Y luego se encontró una mujer trabajadora sexual. Y la trabajadora sexual le dijo, venga, ¿cuándo me va a pagar el servicio? Los 100,000 que me está debiendo. Él sacó el mismo billete y se lo pagó a la trabajadora sexual. Luego la trabajadora sexual dijo, voy a pagar la cuenta que debo en el hotel. Se fue y con el mismo billete le pagó al señor que estaba de recesionista, mire, busque el nombre de fulana de tal, yo me llamo fulana y cancéleme la cuenta, aquí traigo, estoy debiendo 100,000. Con el mismo billete pagó y él llegó y echó el billete otra vez allá en la gaveta. Luego bajó ya el recesionista, le dijo al aseador, vaya, siga en su trabajo y ya quedamos bien. El señor que fue a mirar la habitación dijo, no me gustó, devuélvame los 100,000 que le di. Abrió la gaveta y le dio los 100,000 al señor que inicialmente le dio la plata. Mire cómo dio ese billete la vuelta por todos lados. No quedó en el bolsillo de ninguno, pero todos quedaron contentos. Todos pagaron y no quedó en el bolsillo de ninguno. La plata de donde sale vuelve, sale del Banco de la República y al Banco de la República allá vuelve. Le da vuelta a toda Colombia. La plata le da vuelta a toda Colombia y no queda con ninguno, pero a todos nos hace feliz. Y tras de esa magia es que el enemigo quiere que nosotros vivamos estresados, nos matemos, secuestremos, mintamos, robamos. ¿Qué quisiera Satanás que hiciéramos detrás de la magia del dinero? Detrás de la riqueza. Abraham era un hombre riquísimo, dice el capítulo 12 de Génesis. Dice que el varón era riquísimo, no dice rico, sino riquísimo. Hoy en día, en el tiempo actual, a una persona que pasa de cierto tope no se le dice rico, ni ya se le dice millonario. Y si pasa de cierto tope, ya no es millonario, ya es magnate. Y entonces, hablemos de que Abraham no era un rico del tiempo, Abraham era un magnate del tiempo de él. Tenía las tres cosas que designaban a un rico de la antigüedad. Tenía ganado, oro y siervos. Si alguien en la antigüedad tenía esas tres cosas juntas, era un rico: oro, ganado y siervos. Y de verdad que tenía harta gente, hermano, tenía harto ganado, tenía harto oro,
Porque cuando secuestraron a Lot, dice que él armó a 318 siervos y se fue a rescatar al sobrino. Tenía 318 personas trabajando en la hacienda de él. Tenía hartas personas, hermano. Nómbreme usted una empresa de acá de Neiva que tenga 318 empleados. Difícilmente, ¿cierto? Por eso la Biblia dice que Abraham era riquísimo el varón, pero sin embargo logró ser el padre de la fe. O sea, no se desenfocó detrás de la riqueza que tenía, no se desenfocó detrás de las pertenencias que él tenía, hermanos. No se desenfocó por el trabajo que le generaba mantener el ganado y mantener a esa gente, mantenerle la comida, mantenerle el vestido, mantenerles la casa para esa gente. Hermano, ¿qué hiciéramos nosotros si un día nos llegara una bendición bien hermosa? De pronto llegara un señor con un portafolio a su casa, se identificara y dijera: buenos días, yo soy un abogado y represento a un señor que es un tío lejano suyo. Y ese tío lejano le dejó una fortuna y le hablara de esa fortuna. Tal vez usted diría: pastor, bórreme del libro de membresía de Limonar porque me voy para una iglesia de más alto estatus. Tal vez sería lo primero que usted diría. Me voy para una iglesia que sea de mi talla, que sea, no sé, de mi estatus. Tal vez usted diría eso. Porque ahora me da miedo que me secuestren en el sur de Neiva. Pastor, voy a dejar de ser de los sureños. Tal vez usted diría eso, hermano. Porque esa tentación la puso Satanás en el camino de Jesús para que el Señor se desenfocara. Las riquezas, el trabajo. Mi amado hermano, somos nosotros tentados continuamente a desenfocarnos de un plan, de un propósito o de una actividad por algo que tenemos que hacer. Por un quehacer, por cuidar algo. Hace muchos años conocí el caso de un hermano en una iglesia del campo, donde se había programado una visita con unos pastores y con unos músicos, y era una vigilia muy, muy sonada. Iban a estar algunas 5 o 6 iglesias unidas y bueno, se habían preparado con comida, se habían preparado muy bien, porque era una fiesta que iban a tener. De pronto faltaron algunas hojas para hacer los tamales y el pastor tomó la moto y se fue a decirle a un hermano que le vendiera o le regalara unas hojas, y se encontró de camino a un hermano. Y el pastor paró la moto, lo saludó y le dijo: ¿qué hermano, listo para la vigilia esta noche? Y el hermano dijo: no, pastor, no puedo porque comprometí unas cargas de yuca y tengo que cuidar la yuca. Y dijo: ¿cómo así que cuidarla? Dijo: sí, porque ya están acá en el camino y voy a quedarme aquí porque no vaya y sea que se las roben, que se pierdan, que alguien las dañe, voy a quedarme cuidándola. El pastor le dijo: no, hermano, si quiere yo voy y le digo a unos hermanos, venimos y le ayudamos a llevar esos bultos al fondo, los tapamos, los escondemos y mañana madrugamos otra vez entre todos, pero no se pierda esa bendición. El hermano dijo: no, hermano, yo trabajé mucho tiempo para cultivar esta yuca, yo voy a cuidar la yuca. Se quedó, pero el problema es que al otro día el hermano se queda muy triste porque él se fue algunos metros más allá, se quedó dormido y toda la yuca la había dejado recostada sobre un árbol. El árbol cedió y todos los bultos salieron rodando y estaban todos partidos en la quebrada. Se habían ido al fondo, se habían ido al piso. Entonces, ¿qué pasó? Se quedó sin yuca y se quedó sin bendición. Tal vez, hermano, tal vez nos ha pasado en muchas ocasiones. Nos quedamos sin lo material y nos quedamos sin lo espiritual también. Son las tentaciones para desenfocarnos,
Pero la palabra de Dios dice que Jesús resistió aquellas tentaciones. Y mire, hermano, cómo termina este pasaje. Este pasaje termina diciendo, el versículo 11, termina diciendo, el diablo entonces se alejó, dejó a Cristo. Después de que se fue la tentación del desenfoque, dice que vinieron los ángeles y empezaron a servirle a Cristo. ¿Cuántos se gozan por eso, hermano? Después de su problema, después de que usted pase el momento del problema, el momento de la escasez económica, el momento de la enfermedad, después de que usted pase aquel momento difícil, Dios enviará a sus ángeles a servirnos. Dios ha puesto ángeles al servicio de la iglesia, amado hermano. El salmista dijo que el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él no es un guardaespaldas. El ángel de Dios no es un guardaespaldas, porque dice que acampa alrededor. Él no guarda la espalda, guarda el pecho, guarda el brazo, guarda todo. El ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen. A Cristo venían los ángeles y le servían. Cuando Lázaro murió, en el relato del capítulo 16 de Lucas, dice que eran los ángeles de Dios los que vinieron y llevaron a Lázaro. Fueron los ángeles de Dios. Así que, mi amado hermano, solamente preocúpese por tener su enfoque en el cielo, su enfoque en Dios. Enfóquese en el cielo. De lo demás, el Señor y sus ángeles se encargarán. De lo demás, el Señor se encargará de la provisión, se encargará de la salud, se encargará de la fortaleza, se encargará del ánimo, se encargará de la familia. ¿Usted quiere que Dios piense en usted? Bueno, le tengo la fórmula. Si usted quiere que Dios piense en usted, usted piense en Dios. Usted piense mucho en Dios. Enfóquese en Dios. Enfóquese allí, en el reino de los cielos. Por eso la Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. No quiere decir que descuide lo demás. Primeramente quiere decir que hay cosas secundarias. No quiere decir descuide lo secundario. Pero dice, primeramente, el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidura. Colóquese de pie, amada iglesia.